Bienvenidos al mapa del mercado. En el video de hoy les voy a contar por qué no podemos confiar en las noticias como indicador de compra y venta y cómo las noticias, en lugar de ayudarnos a tomar buenas decisiones, al contrario, generan el efecto contrario, nos ayudan a tomar las peores decisiones posibles. Esto básicamente es porque las noticias son amplificadoras de emociones. Cuando hay miedo en el mercado, transmiten miedo extremo, titulares súper negativos. Cuando hay euforia en el mercado, te dan titulares súper positivos, te dicen que Bitcoin se da 1 millón, a 2 millones, te pintan un futuro tremendo para Bitcoin. Entonces, las noticias simplemente, una vez que el precio se mueve, reaccionan e intentan justificar el movimiento del precio. ¿Sí? Y para ejemplificarlo, voy a mostrarles qué decían las noticias en el fondo del 2022, ¿sí? Cuando Bitcoin valía más o menos $15.000, 17.000, 20.000, entre 15 y 20.000. ¿Sí? La revista Forbes, por ejemplo, decía Bitcoin cayó $10.000 y pierde los 20.000. Arrastra el precio del resto de las criptomonedas. ¿Sí? Noticia negativa completamente. Después, un banco muy importante, ya cuando Bitcoin había alcanzado el fondo, dice Bitcoin puede caer a menos a $5.000 durante el año 2023. Después, Yahoo Finance, un portal bastante importante entre los inversores, puede Bitcoin caer a $5.000 en 2022 y en la nota te explican por qué esto puede llegar a suceder y citan a analistas técnicos de referencia de diferentes bancos para explicar por qué puede llegar a pasar. En realidad, Bitcoin ya había alcanzado su fondo o estaba muy cerca, mientras lo que te mostraban las noticias era que Bitcoin, en lugar de llegar a 15.000, no, puede ir a 5.000. Mira, la última noticia que fue los primeros días de diciembre, Bitcoin ya había alcanzado el fondo, estaba en 16.500 y te decían que podía llegar a 5.000. Entonces, por eso digo que las noticias no sirven para tomar decisiones de compra y de venta. Simplemente amplifican emociones del mercado. ¿Sí? Hoy, algo que creo que también es muy importante para este video es entender si hoy estamos en un momento de noticias completamente negativas como en esta zona o aún falta miedo en las noticias para estar cerca del fondo. Porque históricamente todos los fondos se dan con noticias muy negativas y todos los techos del mercado se dan con noticias positivas. ¿Sí? Entonces hoy Bitcoin encontrando soporte entre 57.000 y 60.000, ya que lo fue a visitar varias veces y aún no lo pierde. ¿Qué es lo que nos dicen las noticias? Nos muestran esperanza. ¿Sí? Levantan una noticia una vez que el precio sube a 65.000 y te lo justifican. Dicen, no, porque hubieron buenas noticias con respecto a la lectura de inflación. Hubieron entradas de 180 millones de dólares en los ETFs, ¿sí? Después te dicen, por otro lado, Bitcoin ya encontró el fondo y te lo intentan justificar con indicadores on-chain, ¿sí? Dice, aparece, hay señales de esperanza. Hoy nos están vendiendo eso. ¿Ustedes creen que estamos en un entorno de miedo extremo hoy con Bitcoin en 60.000 y con este tipo de noticias similares al del 2022? En mi opinión, yo creo que con altas probabilidades, por lo menos desde el lado de los medios de comunicación, todavía estamos lejos del fondo, porque siguiendo la teoría del ciclo pasado, eh, si estaríamos cerca del fondo, aparecerían titulares completamente pesimistas, súper negativos. Supongamos que si este sería el verdadero fondo en $60.000, ya estarían hablando de Bitcoin en 30.000, Bitcoin en 20.000, hablarían de, no sé, intentarían justificarlo, hablarían de MicroStrategy, la empresa que más Bitcoin tiene hoy en día. MicroStrategy puede colapsar, empezarían a aparecer titulares muy negativos que a mí me darían a entender que ya estamos más cerca del fondo, como sucedía acá. Ya desde junio, julio se hablaba de Bitcoin en 10.000, de Bitcoin en 5.000. Ahora, ¿le faltaba caer a Bitcoin? Sí, le faltaba caer un poco desde 18.000, 20.000 dólares. Pero sin embargo,
comprar a 20.000 o haber comprado el fondo absoluto en 15.500 no cambiaba mucho la historia si después lo que venía era un impulso tan grande, ¿no? De 15.000 a 126.000 dólares. Entonces, mi conclusión y la idea que quiero, que me gustaría que se lleven de este video es que no podés confiar en las noticias para que te indiquen qué es lo que vos tenés que hacer con tu dinero. Cómo vas a invertir vos, al final es tu propia responsabilidad, ¿sí? Y no podés depender, en este caso, de los medios de comunicación para que te den pistas de lo que tenés que hacer. En todo caso, podés hacer todo lo contrario. Si el medio de comunicación dice que Bitcoin se está recuperando y que bla, 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 no es una gran oportunidad de compra. Si el medio de comunicación te está diciendo, por ejemplo, cuando Bitcoin cotice cerca de los 50.000 dólares, que nos vamos a 20.000, y bueno, ahí lo puedes utilizar como la teoría de la opinión contraria y decir que Bitcoin está más cerca del fondo que hoy en 60.000 dólares. ¿Sí? Y ahora volviendo un poco al análisis técnico en el corto plazo, después del último video, bueno, Bitcoin hizo un nuevo máximo, pero aún no rompe este máximo de 67.000 dólares. Por lo tanto, toda esta estructura de subida con nuevos máximos es una estructura interna porque no supera el máximo este. La verdadera prueba Bitcoin la va a tener si puede superar 67.000, encontrar soporte y seguir subiendo. Y hacer un mínimo mayor y seguir subiendo. ¿Sí? Eso ya va a poner un poco en duda el hecho de si el fondo ya lo vimos o no. Pero bueno, todavía tiene mucho trabajo por hacer. ¿Ustedes qué piensan? ¿Que se puede confiar en las noticias o no se puede confiar en las noticias a la hora de invertir tu propio dinero que te cuesta tanto ganarlo y ahorrarlo? Si te gustó el video, suscríbete al Mapa de Mercado y dale like. Nos vemos la próxima.